soy Javier Cravioto y este es mi comentario de hoy. Hoy voy a hablar sobre Cuba. Quienes no conocen la historia la niegan, inventan su propia versión, repiten en el mejor de los casos lo que escuchan de sus pares. Referirse al tema de Cuba no es la excepción, porque desde 1959 la narrativa que busca imponerse y que en la derecha sí ha tenido éxito, se refiere a un país comunista, a un Estado fallido y, en el extremo de la ignorancia, a un narcopaís exportador de terrorismo. No importa que la realidad sea otra, no importa que los agravios en su contra expliquen su actualidad. Cuba, la isla de 110,000 kilómetros cuadrados, es un 6% del tamaño de México, con poco más de 10 o 11 millones de habitantes, que es un 8% de la población mexicana. Este país pequeño, en su devenir histórico, es la piedra en el zapato del kafkiano vecino del norte. En el calor del clima del Caribe, es el invierno del alma de la mayor potencia militar, apenas a unos 150 kilómetros. Es decir, menos que la distancia entre Ciudad de México y Querétaro. Es la distancia entre Florida y Cuba. Este país del norte, dirigido por la derecha y la extrema derecha mundial, muy bien acompañada en este caso de la diáspora cubana, mejor conocida como la gusanera. Cuba representa un caso único en la historia contemporánea. No hay otro del que podamos hablar así. Desde el triunfo de la Revolución en 1959, la isla se convirtió en un laboratorio de transformación social en las narices de la potencia hegemónica del continente. Su relevancia no radica solo en su tamaño, por lo mismo que ya dije antes, o en sus recursos, sino en su simbolismo, si hablamos de soberanía, de resistencia, de solidaridad internacional. Cuba no se puede entender sin el bloqueo económico al que la tiene sometida Estados Unidos. El bloqueo, es el factor externo más determinante de sus dificultades económicas y sociales. Para México, Cuba no es un país lejano, es un vecino histórico y simbólico también. Las relaciones diplomáticas se establecieron en 1902 y nunca se han interrumpido. Incluso cuando casi toda América Latina rompió lazos con La Habana tras la Revolución. México fue el único país del continente que se negó a acatar las presiones de la OEA. Eso fue en los años 60, la Revolución fue en el 59. Esta relación especial de Cuba y México, pues para México es muy obvio decirlo, se basa en la doctrina Estrada de no intervención y en una tradición de hospitalidad y de asilo. Porque desde el exilio de Fidel Castro y el Che Guevara en México, pasando por la salida del yate Granma desde Tuxpan en 1956, hasta el apoyo explícito de Lázaro Cárdenas, la isla ha sido un refugio y un aliado. La cooperación entre países se ha concretado en salud, en educación, en cultura, en medio ambiente. Médicos cubanos han colaborado en México. Hay becas entre ambos países para estudiantes de ambos países. Bajo gobiernos como el de López Obrador, se profundizó esta hermandad, aún bajo la presión de Washington, que cada vez ha sido más fuerte. Para México, Cuba representa un contrapeso simbólico al unilateralismo estadounidense y un recordatorio de que la soberanía latinoamericana se defiende con principios, no solo con poder económico. Entonces, es un lazo que trasciende ideologías y gobiernos. Dos pueblos hermanados por la dignidad y la resistencia histórica. Para el socialismo, Cuba es mucho más que un país. Cuba es la prueba viviente de que una revolución socialista
es posible en el patio trasero de Estados Unidos. Patio trasero, entre comillas, por supuesto. Cuba se proclamó socialista en abril de 1961. Y esto fue después de la invasión por parte de Estados Unidos de Bahía de Cochinos y los bombardeos estadounidenses a Cuba. A diferencia de la URSS y China, Cuba construyó su socialismo en condiciones de subdesarrollo y de aislamiento. Entonces, los logros en salud, que significa que tiene una esperanza de vida comparable a países desarrollados, una educación universal y equidad social, se mantuvieron pese a todo, pese a la crisis del periodo especial tras la caída de la URSS, un gran aliado de Cuba. Es un modelo resiliente, porque además de que hay un partido único, una economía planificada con énfasis en la justicia social, a Cuba sí es verdad que se le pueden criticar limitaciones democráticas y las obvias dificultades económicas para la población. Pero tenemos que destacar que su revolución democratizó el acceso a derechos básicos. Antes de la revolución no existían. Entonces, en un mundo donde el capitalismo neoliberal genera desigualdad, Cuba dice, otro mundo es posible. Su resistencia de 65 años algo nos debe decir. Hoy mismo, 65 años después de esa revolución, 65 años después de ese bloqueo por parte de Estados Unidos, Cuba inspira debates globales sobre transición socialista y sobre democracia popular. Para el mundo, Cuba encarna la solidaridad sur-sur. Su internacionalismo médico es legendario, ¿no? Desde 1963, brigadas cubanas han atendido a más de 2.3 millones de personas en 165 países. Realizado 17 millones de cirugías y salvado 12 millones de vidas. La Operación Milagro, que así se le llamó, devolvió la vista a millones de personas. Durante el COVID, del reciente COVID, 58 brigadas apoyaron a 42 naciones. Entonces, este altruismo, médicos enviados, a veces gratis, a veces con costo, con bajo costo, contrasta con la diplomacia del poder. Cuba también apoyó luchas anticoloniales en África. Son famosas las luchas, hay mucho escrito sobre las luchas en Angola y las luchas en Etiopía. Y forman médicos de todo el mundo en su Escuela Latinoamericana de Medicina, que es considerada una gran escuela de medicina. Entonces, si todo es tan maravilloso como lo estoy diciendo, ¿por qué es pobre Cuba? El elemento central que explica las limitaciones cubanas es, sin duda alguna, el bloqueo impuesto por Estados Unidos desde 1960. Y no es solo un embargo comercial, es una guerra económica integral que prohíbe transacciones con terceros países, sanciona a bancos internacionales, restringe las remesas, restringe el turismo y la inversión. Lo incluye a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y esa inclusión en ese segmento eleva los costos financieros y le bloquea acceso a créditos. Entonces, los efectos de esto son cuantificables y son brutales. Equivalen a décadas de desarrollo perdido para una economía insular. Datos concretos. Por ejemplo, si hablamos de energía, a Cuba se le impide comprar combustible libremente. Buques petroleros enfrentan multas y exclusión financiera. Consecuencia, causan apagones masivos, crisis de transporte al interior de la isla. Precios de alimentos y transporte se disparan en consecuencia. Si hablamos de salud y alimentación, a Cuba se le dificulta o impide del todo la importación de medicinas, de repuestos para equipos y de materias primas. Afectan las vacunas,
afectan los equipos, afectan incluso el agua potable. Si hablamos de finanzas y de comercio, Cuba paga sobreprecios por todo. Hasta del 30 y 40% de lo que cuestan las cosas a nivel internacional, a Cuba le cuestan un 30 o 40% más. ¿Por qué? Porque tiene que comprarlo en mercados lejanos y en efectivo. No accede a tecnología estadounidense ni al sistema SWIFT de intercambio de pagos bancarios. Es decir, no, esos pagos a través de los bancos no puede hacerlos, tiene que pagar en efectivo, ¿no? Entonces, esto nos lleva a un impacto humanitario que afecta a toda la población, especialmente a los más vulnerables. La ONU lo califica como una violación de derechos humanos. Y hasta ahí se queda la ONU, ¿no? En octubre de 2025, hace unos cuantos meses, la Asamblea General votó por en la vez número 33. O sea, van 33 votaciones en la Asamblea General de la ONU para el fin del bloqueo. 165 votos a favor, 7 en contra, obviamente, incluyendo Estados Unidos, incluyendo Israel, ahora incluyendo Argentina, en fin, 2 abstenciones. Y esta gran mayoría a favor de evitar el bloqueo, de todas maneras es el peor resultado histórico para Cuba, pero aún aplastante con una mayoría global. Pero obviamente, ¿de qué sirve eso? De nada, porque por el veto de Estados Unidos, pues lo que diga Estados Unidos es lo que va a suceder. En 2025, ya bajo la segunda administración de Trump, todavía se intensificó este bloqueo a través de órdenes ejecutivas, que le llaman ellos, que bloquean el petróleo de terceros y las remesas. Cuba dice que esto es genocida, y yo creo que sí lo es, ¿no? Pero analistas independientes dicen, por lo menos, que agrava errores internos, ¿no? Distorsiones económicas, burocracia, todo esto lo agrava. Porque el análisis que se hace es que sin el bloqueo, la isla podría haber crecido en los niveles que ha crecido Vietnam y que ha crecido China. Entonces, este cerco a Cuba no solo la empobrece, sino que la aísla y a su interior genera desesperanza, ha generado migraciones masivas. Sin embargo, Cuba ha podido resistir, reorganizando cada vez pues, sus prioridades. Me quiero extender en hablar del bloqueo porque me parece necesario entender la criminalidad intrínseca del mismo, ¿no? El bloqueo estadounidense a Cuba comenzó en 1960, como ya lo dije, bajo la presidencia de Eisenhower, y fue una respuesta a la revolución de 1959. Inició con la suspensión de la cuota azucarera cubana. O sea, Cuba produce azúcar, pues se le impidió exportar el azúcar. Y eso representaba ya el 35% de su Producto Interno Bruto y el 80% de su comercio exterior. Inició también con el congelamiento de activos cubanos en Estados Unidos y la prohibición de exportaciones. Pero después todavía peor, porque en 1962 Kennedy proclamó el embargo total bajo una ley que le llamó la Autoridad de la Ley de Comercio con el Enemigo. Y entonces ya ese bloqueo se extendió a todas las transacciones financieras y comerciales. El objetivo explícito, obviamente, era asfixiar la economía cubana para, según ellos, derrocar al gobierno revolucionario. Tras el colapso soviético en 1991, el bloqueo se intensificó con 2 leyes. Y ojo que después de la caída de la Unión Soviética, Cuba pierde un gran aliado, un gran apoyo, incluso económico. Entonces, no solo eso, sino que intensifican el bloqueo con 2 leyes clave. Una ley que le llaman la Ley de Democracia Cubana, que es la famosa Ley Torricelli, que prohibió el comercio de subsidiarias estadounidenses en terceros países con Cuba. Si ya no solo empresas de Estados Unidos, sino subsidiarias en otros países tampoco podían. Limitó el envío de remesas, limitó los viajes y condicionó cualquier ayuda humanitaria a cambios políticos en la isla. Entonces, Estados Unidos obviamente buscaba hacer estragos en la economía cubana.
en el momento en que se encontraba muy vulnerable, ¿no? Pero la cosa sigue. 4 años después, 1996, Bill Clinton, es que los demócratas y los republicanos son la misma cochinada, ¿eh? Bill Clinton firmó la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana, mejor conocida como la Ley Helms-Burton. Esta ley, fíjense ustedes, permite demandas judiciales en Estados Unidos contra cualquier persona o empresa que trafique con propiedades expropiadas por Cuba tras 1959. Entonces, extiende las sanciones a inversionistas extranjeros, ya no solo americanos, ¿no? Ya a los extranjeros también, ¿no? Y prohíbe la entrada a Estados Unidos de ejecutivos de esas empresas, ¿no? Que invertían en Cuba. Empresas españolas que construían hoteles y todo, bueno, pues también se les penaliza. Penalizan transacciones en dólares, viajes de estadounidenses y de las filiales extranjeras, sin importar que esto representa una violación formal al comercio. Las leyes del comercio internacionales son violadas, no pasa nada. Pero no es todo, ¿eh? Porque paralelamente al bloqueo económico, Estados Unidos desplegó una campaña de desestabilización que incluyó intentos de asesinato contra líderes cubanos, especialmente Fidel Castro. Escuchen bien este número, pero pongan mucha atención a este número. Hay registrados, documentados, intentos de asesinato sobre Fidel Castro. ¿Cuántos podrían ser estos intentos de asesinato sobre Fidel Castro entre 1960 y el año 2000? Bueno, la respuesta es esta. 634 intentos de asesinato sobre Fidel Castro. A lo largo de todo este periodo del 60 al 2000, porque fueron distribuidos entre todos los gobiernos, ¿no? Eisenhower, que fue el primero, 38 intentos de asesinato. De Kennedy, 42. Del presidente Johnson, 72. De Nixon, 184. Del presidente Carter, 64. Del presidente Reagan, 197. Del presidente Bush, papá, 16. Del presidente Clinton, 21. En 1975, un comité del Senado de Estados Unidos, encabezado por un senador de apellido Church, investigó los crímenes e intentos por parte de la CIA a gobernantes extranjeros, ¿sí? Porque la CIA se dedicaba a eso, a matar gobernantes que no les gustaban. Bueno, esta agencia, esta comisión del Senado de Estados Unidos, ellos en ese momento confirmaron al menos 8 complots probados de la CIA entre 1960 y 1965. Entonces, no es que lo diga alguien, el mismo gobierno de Estados Unidos reconoce los intentos de asesinato de los gobernantes en Cuba, ¿no? Con toda clase de métodos. Puros explosivos. ¿Por qué? Pues porque como Fidel fumaba puro, pues hombre, pues un puro explosivo a ver si le truena. Estos puros impregnados de toxinas, por ejemplo. Píldoras de veneno de botulismo. Se demostró que 6 se produjeron en 1960 para disolverlas en las bebidas de Fidel Castro. Aerosoles contaminados. Conchas marinas explosivas para buceo, porque a Fidel Castro le gustaba como deporte bucear. Entonces ponían conchas marinas con explosivos para ver si pasaba por ahí y agarraba una, ¿no? LSD en cigarros y obviamente muchas alianzas con la mafia para estos envenenamientos. Entonces, todos fracasaron, ¿no? Todos fracasaron gracias a la seguridad cubana, pero revelan un patrón de intervención directa para eliminar la revolución. Entonces, en este contexto de aislamiento, México emergió como el principal aliado latinoamericano de Cuba. Tras el triunfo revolucionario del 59, México reconoció inmediatamente al nuevo gobierno. Y en el 64, como ya lo dije antes, fue el único país de la OEA que se negó a romper relaciones con Cuba, ¿no? Cuando la expulsaron por incompatibilidad con el sistema interamericano, lo que eso signifique. México defendió la autodeterminación cubana en foros internacionales
siempre que pudo hacerlo, así lo hizo. Votó todos los años en la ONU en contra del embargo, estas votaciones a que me refería antes, ¿no? Entonces, durante la época de la Guerra Fría, fue un puente discreto, mediador, que le permitió a Cuba mantener un vínculo con América Latina. Entonces, esta posición no solo fue ideológica, sino estratégica también, porque reforzaba la imagen mexicana de independencia frente a Washington. Protegía al mismo tiempo nuestra propia soberanía. Entonces, a pesar de tensiones puntuales, como desde ese exenio de Vicente Fox del Come si te vas, las relaciones se mantuvieron estables. Y hoy, año 2026, siguen siendo un ejemplo de resiliencia geopolítica. ¿Qué aporta Cuba a México? Dirán. Bueno, más allá de la solidaridad política, la contribución es tangible y es multisectorial. Sin embargo, no es el objetivo de este comentario. El objetivo es que en este momento de amenaza sobre el gobierno y sobre su revolución, no debemos olvidar de dónde surge ese odio del poderoso país armado hasta los dientes sobre esta pequeña isla. La negación a aceptar la soberanía de la misma y pretender volver al periodo de la dictadura de Batista, en donde Cuba era el congal, el prostíbulo, el casino, el campo de siembra de azúcar de los gringos, es la causa única. Estados Unidos no soporta que ese pequeño país le plante cara y no se subordine. Y hoy quise hablar de este tema porque veo un porvenir preocupante, tan preocupante para los próximos días o semanas sobre la isla. Y debemos entender lo que está sucediendo, lo que va a suceder y ser solidarios con este contexto histórico de nuestro vecino y hermano de la isla de Cuba. Muchas gracias.